Doña es porque por edad y por respeto, que le merece el respeto, ¿no? A ella, por todo lo que hizo. Creo, sin lugar a dudas, o a equivocarme, que fue una de las mujeres más inteligentes de la historia, ¿no? Más astuta, más sagaz, más, ¿cómo se le puede decir? Más calculadora que ella, creo que muy pocos. Por eso Dios se atreve a compararla y a decir, ojo con ella, ¿cierto? Y a mostrarnos que dentro de la reunión, vamos a tener 2 charlas de esto, dentro de la reunión de esta congregación donde ella estaba, hasta había hecho estragos y nadie se había dado cuenta del asunto. Era algo especial. Entonces hoy vamos a mirar, doña Isabel es con signos de admiración, porque es alguien digno de admirar, así sea para el mal, lo mismo que Satanás. No para seguirla, no para imitarla, no para muchas cosas, sino para ver cómo una persona normal puede llegar a cometer muchas barbaridades, por así decirlo, como en el caso de ella, y que quede marcada para toda la historia, que es enorme. Doña Isabel es sin duda el nombre de mujer más conocido y utilizado en la iglesia. La acompaña prácticamente desde su inicio, no como bondadosa dama, ayuda idónea o servicial mujer, no, sino como franco espíritu del cual trataremos de aportar mayor información, con el fin de evitar que muchos vuelvan a equivocarse como ya lo han hecho tantos, causando los inconvenientes que todos conocemos. En este caso, mi situación es como de informante, lo que les decía la vez pasada, como de espía en cuanto a darles a ustedes un conocimiento muy alto, muy parecido a lo que Dios quiso decir realmente a la iglesia, y ya lo tratamos el domingo. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Nunca se le ocurrió preguntarse por qué Pablo utilizó este término, familia de fe, para referirse a los creyentes nucleados allí? Es sencillo, porque Pablo sabía que la familia, como núcleo comunitario, es un prototipo en escala de la iglesia. Ojo, si yo tengo problemas en el hogar, lo más probable es que no esté mostrando el reino de Dios, sino lo contrario. Por eso el mundo sí, como conoce la escala, no sé por qué, en su concepto de lo que es un cristiano, por eso ellos miran la gritería, el enojo, la blasfemia, la grosería entre marido y mujer e hijos. Y aún Dios, si no es a escala el asunto del reino de Dios, de lo más cercano a mi intimidad con Dios, la esposa y yo, si eso no se da así, estamos en serios problemas. Es escala el reino de Dios, un prototipo de la iglesia. Las familias están entrelazadas por personas con algo en común. Las familias están entrelazadas por personas con algo en común. Un lazo de sangre, por ejemplo. De igual modo, las congregaciones están conformadas por personas entrelazadas por un denominador común, que es el que vamos a estudiar en un tiempo, que es la sangre de Cristo. De allí que tanto las congregaciones como las familias contengan a personas con fallas reales. Los desajustes que se producen en las familias también ocurren dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros no nos aterramos, por así decirlo, no nos jalamos de los cabellos por ver que un hermano o un hogar no está marchando como debería marchar. En un sentido no nos interesaría. Lo interesante es que mi persona, yo, con mi familia, tengamos un concepto diferente, porque siempre van a haber personas grandes, maduras y otras chiquitas que están comenzando. Siempre van a haber fallas
dentro de las iglesias, dentro de la familia. Incontables congregaciones en todo el mundo se tambalean bajo el peso de los que en ellas están heridos. Estas congregaciones, generalmente controladas por unos pocos, como ya lo sabemos, parecen un campo desierto cubierto de cuerpos espirituales, muertos, desparramados en los terrenos del disenso y la manipulación, que es hechicería. Eso está claro. Si no existe una autoridad fuerte allí, una sola persona puede dejar a una congregación entera sin defensa, aún en las que se aprecian de estar llenas del Espíritu Santo. Las bajas crecen a medida que las personas desilusionadas en su fe encuentran que el mensaje no tiene poder y su testimonio tampoco. Y lo estamos viendo en hombres que han caído, como el que les comenté, en homosexualismo o en otras cosas. Ahora vamos a mirar por qué estamos viendo toda esta parte. El espíritu de Jezabel, y ahora les voy a enseñar por qué, es atraído principalmente por personalidades proféticas. Suele mostrarse con mayor frecuencia, no necesariamente así, en el género femenino. Aunque hay que descartar que este espíritu también fluya en hombres. Eso es lo que hablamos con William. Que también influya en hombres. Este espíritu de Jezabel. Este es un principio tóxico para la iglesia y muy difícil de detectar en las primeras etapas. Es muy difícil de detectar en las primeras etapas. Puede esconderse en personas ungidas o dotadas, en personas amistosas y trabajadoras, que parecen ser una respuesta a la oración. Inicialmente, cuando una persona así aparece en una congregación, la gente suele entusiasmarse, porque parece tener un altísimo potencial para el ministerio. Pero cuando se le quita la fachada, el barniz, la capa superficial, debajo de eso aparece la rebelión, la acusación, la manipulación, las ansias de control, la mentira, la ira, la arrogancia, la superespiritualidad, el chisme, la crítica, los celos, la astucia, la maña y la falsa preocupación. Hermanos, es que yo estoy muy preocupado porque yo veo que la iglesia está mal. Todo esto, lo sabemos, son ingredientes vitales para un demonio de hechicería que hoy ronda por todas las congregaciones. Y ustedes lo saben, ya hemos hablado harto de esto. Que es en definitiva lo que mueve a cualquier Jezabel activa. Yo he tenido problemas acá, serios. En una ocasión traje a una persona que pertenecía a los 12 de César Castellanos, y con una astucia que no tiene límite. Yo después pensaba cómo pudo hacer eso y cómo pudimos caer tan tontamente en eso. Esta persona nos llevó a un encuentro, yo no queriendo los encuentros, hablando sobre los encuentros. Cuando nos dimos cuenta estábamos arrodillados y él estaba haciendo lo que era en un encuentro, gritando, poniendo manos, reprendiendo demonios, haciendo una serie de cosas que no tenía que hacer. Claro, si yo permito que eso siga, nosotros estaríamos en la carismática. De por sí, que muchos de los hermanos que conocí antiguamente con el hermano Antonio y los de allá están en la carismática. ¿Cómo y qué sucedió? Si esta persona era una de las personas que se veía que era ese sí. Incluso yo varias veces lo dejé enseñar, porque pues no es, esto a mí no me, ahora me está gustando, pero esto nunca fue muy fuerte, no me gustaba esto. Yo creo que todos los hermanos conocen mi situación. Durante varios meses dejé que Jessy y otras personas me decían, no, hágale, tranquilo, hágale. Yo zafándome a todo momento. Pero eso que uno hace, por así decirlo, no es bueno a veces. Y Dios me ha enseñado que eso no es así. Y muchos hermanos fueron utilizados por Dios para decirme, ojo, ahora vamos a ver por qué sucedió todas estas cosas. Pero eso, espíritu, gravísimo.
pero parecía un hombre excelente, una fachada excelente, un barniz espectacular. Tiatira, ya lo vimos el domingo antepasado, Apocalipsis 2, 20, 23. Dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas, ya habíamos hablado, Dios maneja, no sé por qué ese lenguaje tan sencillo, porque eso no era unas pocas cosas, no, eso era grave el asunto. ¿Qué le dice? Que toleras a esa mujer Isabel, que se dice profetiza, tolera que se dice profetiza, que enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo, dice el Señor, para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Ahora vamos a ver por qué la arroja en cama. Terrible. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, ¿cierto? A primera vista, puede parecer que no existe un equivalente actual para la Jezabel de Apocalipsis 2, aparentemente y a primera vista, pero muchos miembros de la iglesia, incluyendo a muchos pastores, han sucumbido ante el espíritu tentador de Jezabel, atraídos por el engaño del adulterio y la fornicación, sacrificando la santidad ante el ídolo de la inmoralidad sexual. Han entrado en un periodo de gran tribulación. Ojo con lo que puede producir esto. Hogares y congregaciones enteras han sido destruidas y muchos hijos, tanto físicos como espirituales, han sufrido cierta forma de muerte. ¿Por qué? Porque al niño se le antojó volarse con la secretaria, por ejemplo, o con alguna chica, o normalmente más joven que él, o con un hombre, como el que vimos la semana pasada. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso? Que sufre todo el mundo, hogares completos, porque uno desafortunadamente uno dice que no, pero tiene mucho la mira en el que lo está guiando a uno. Y si el que lo está guiando a uno no lo está guiando conforme al propósito eterno de Dios, y dentro de su corazón, dentro del corazón de ese hombre, hay indicios de algo, avaricia, idolatría, homosexualidad, inmoralidad sexual, ahí están los problemas. Porque cae más de uno detrás de esta gente. En el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo habló por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias de la provincia romana en Asia. Una de las iglesias ubicada en Tiatira estaba luchando con el espíritu de Jezabel. En el antiguo pacto, Jezabel era una mujer que vivía y respiraba, pero en el nuevo pacto es un espíritu. De la misma manera que Babilonia en el Antiguo Testamento era un lugar geográfico, físico y definido, se sabía dónde estaba. En el Nuevo Testamento, Babilonia es un espíritu que hoy inunda nuestras congregaciones, desparramando confusión, materialismo, humanismo, corrupción y religiosidad ritual. Quiero aclarar una cosa, cuando hablo de religiosidad ritual, hablo de la liturgia de la reunión. Eso ya lo hemos dicho hartas veces. Ponte de pie, abre tu Biblia, cierra tus ojos, levanta tus manos, tienes que dar el diezmo, cantemos para el diezmo, siéntate otra vez, dile a tu hermano, predicación, etcétera, etcétera. Eso es ritual. Y eso es lo que ella hacía que Babilonia y esta mujer, este espíritu, ahí hace que esté dentro de este contexto nuestro hoy en día. Ayunos rituales, vigilias rituales, etcétera, etcétera. Aún caídas rituales ya lo estuvimos viendo. Cuando me refiero a eso ritual, me refiero a todas estas cosas. Que la Biblia dice que es dejar de lado el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Tenemos que aprender a leer la Biblia. Muchas veces lo que es definido, específico, singular y local en el Antiguo Testamento es comunitario.
limitado y espiritual. Ilimitado y espiritual en el nuevo. Muchas veces. Esto es muy importante que lo sepamos y saberlo, ya que al tratar con Jezabel se está tratando con un espíritu y no con un ser de carne y hueso. Por eso es tan difícil detectar el asunto. Dios dijo que somos su imagen y semejanza. Pero resulta que como a Dios nadie le vio jamás, nadie sabe qué aspecto tiene, ¿cierto? La única pista que tenemos es que Dios es espíritu. Eso es lo que sabemos. De lo que deducimos que nosotros también somos espíritus, ¿cierto? Ahora, como los espíritus no son materia y por lo tanto necesitan un cuerpo para hacerse visibles, el Espíritu Santo va a utilizar el nuestro para derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero también los espíritus malignos harán lo propio con todos aquellos que se abran a su ingreso mediante el pecado, la desobediencia y la blasfemia. La señora NN puede ser una buena mujer, pero si por alguna causa le dio entrada al espíritu de Jezabel, la señora NN puede llegar a ser una catástrofe para la iglesia donde se congrega. Vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, que Acab, del rey de Israel, tomó a Jezabel para ser su esposa. Jezabel no era de Israel. Comencemos a anotar en nuestra mente el asunto. Jezabel no era de Israel. Era hija del rey de Sidón. Algo peor todavía. Era una adoradora de Baal. Sí. Podría decir que en esta época hay conversos. Sí, sí, de afuera. Y más terrible. Hacerlo. Si miremos el asunto un poquitico, a ver si lo ves. Dice, Jezabel no era de Israel, era hija de Sidón. Y algo peor todavía, era una adoradora de Baal, muy devota y proselitista. Acab, que era un rey de carácter muy débil, casi tirando a, decía alguien, a Gatorade, comenzó también a adorar a Baal, renegando de sus creencias, solo por complacer a su mujer. Lo mismo que aconteció con Salomón y sus mujeres. Los dos juntos llevaron al pueblo de Israel al pecado de la adoración de ídolos. Dios en su vida levantó a Elías para llamar a Israel al arrepentimiento y trajo el hambre a la tierra. Hubo hambruna en ese tiempo terrible por causa de Jezabel. Luego ya en el capítulo 18 vemos que Jezabel hizo matar a los profetas de Dios. Imagínense. Usurpó una autoridad que Dios no le había dado y mató a personas que Dios había levantado para ser sus voceros ungidos. Ahora sí comiencen a saber por qué es que eso es tan terrible hoy en día y fue en su tiempo en la Tiatira. En cambio Jezabel lo reemplazó por los profetas de Baal. Una respuesta a su maldad. En una respuesta a su maldad, Dios envió a Elías para confrontar con los poderes de Baal en una demostración de fuerza delante del pueblo de Israel. Y dijo del pueblo de Israel, de los bobitos del pueblo de Israel, porque vamos a ver qué pasó. Con los profetas de Baal de un lado de la montaña y Elías en el otro lado, Dios demostró a los hijos de Israel que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Imagínense a estas alturas Dios demostrando eso cuando ya los había sacado de Egipto y todo. Terrible la situación. Mientras el fuego del cielo devoraba el altar que Elías había construido, el pueblo se postró sobre sus rostros diciendo, imagínense, Jehová es el Dios. Elías le ordenó a los que observaban el enfrentamiento que mataran a los profetas de Baal. Y el pueblo lo hizo sin dudar. En 24 horas la hambruna había terminado y el avivamiento se extendía por Israel. Cuando Acab informó a Jezabel lo que Dios había hecho por medio de Elías, ella envió un mensaje a su adversario. Primera Reyes 19 dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Sin que la tremenda demostración de poder
realizada por Dios de Israel, hubiera hecho mella en su obstinación. Jezabel se dedicó a perseguir al profeta ungido por Jehová. Y creo que ya en estas estancias usted está pensando inevitablemente en paralelos contemporáneos que alguna vez le habrá tocado ver. Muchas veces. Ahora permítame usted en un instante, pregunto, ¿a dónde estaba acá en todo esto? O sea, lo mismo que miramos en cuanto a Sara y Abraham, en cuanto a Jacob, en cuanto a Adán, en cuanto siempre que las mujeres tomaron el mando, ¿a dónde estaba el individuo y por qué? No estoy hablando de maltratarla, ojo, porque entonces, ay, aquí, no, estoy hablando de decirle mamita. No es así, entiéndalo. Sí, ¿cómo es que tú vas a pecar de esa manera cuando Dios no dijo que no comiéramos de eso? No quiero comer de eso. No, ¿sí ve? Lo mismo cuando Abraham, coge la sierva, entonces la esclava y acuéstate con ella. Y Abraham, listo, no hay problema. Para lo que no hay, estoy ocupado. ¿Sí ve? Y mire de dónde vienen los problemas tan serios que ahorita estamos viviendo. ¿Por qué? Porque siempre el hombre, en un sentido, tiene que haber una autoridad de parte de Dios, no para maltratar, pero sí para ubicarse en el lugar que corresponde a la situación. ¿A dónde estaba acá en todo esto? ¿Quién era el rey de Israel? Porque no era Jezabel, era Acab, ¿cierto? Eso lo sabemos. Sin embargo, no lo parecía así en absoluto. Porque era Jezabel evidentemente la que manejaba la situación. Operaba detrás de bambalinas, moviendo a su antojo a su débil esposo. Utilizando la manipulación, la intimidación, la seducción y la dominación para afirmar su gobierno ilegítimo por medio de la hechicería. Entonces, ¿quizás esa mujer era una bruja? No, era la esposa del rey. No era una bruja, era la mujer del líder. Por eso Jezabel es tan peligrosa. Ella ansiaba tener todo el control y usará todos los medios de que disponga para lograr sus fines. Y uno puede decir, no, es que es la esposa del pastor. Y es que ella gobierna y hace, fíjate, el saber era lo que es eso. Y detrás de muchas hombres que se supone entre Dios, entre comillas, lo que ya saben, de muchas congregaciones grandes, la que manda detrás es ella. Y si no, mírenle sus peinados, incluso por ahí no quiero decir nada porque por muchas razones, pero hasta el peinado es de varón. Y miren ustedes y verán. Miren lo que vemos en la televisión y en el programa. Peluqueado así de varón, desde eso, y ella ya, y antes nariz respingada y carepelea y filas. Ojo, se está. Y ella es la que echa gafa y tal, y la que dice, bueno, pero están dando muy poquito ofrenda, pero, detrás de eso. Y eso lo vemos hoy en día. Las 4 o 5 grandes congregaciones que aquí son manejadas por mujeres. La figura del tipo sí está ahí, pero de pelea, porque no sirven para otra cosa. Y echen de cabeza. Otra. En el primer libro de los Reyes, capítulo 21, acá ve una pequeña viña en Jerez que piensa que se vería muy hermosa, como parte de sus extraordinarios jardines reales. Pero lamentablemente, su dueño, Nabot, se niega a vendérsela. Y Nabot tenía razones de peso para no vendérsela. ¿Qué se supone que hizo Jezabel entonces? Pero antes de vendérsela, ¿qué hizo el bendito ese Acab? Fue todo allá demudoso y triste y se puso todo... Y entonces Jezabel, esposo mío, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porquería, no, mi perrito, ahí digámosle todo lo que... Ay, venga, ¿qué le pasa, porquerita? Uy, es que la que tiene una viñita ya lo más de bonita, y yo dije que me la vendiera y no me quiso venderla. Ojo, tú siendo el rey, ¿cómo así? Y ahí comienza una trama terrible. Me gustaría que leyeran eso en la casa. Ya lo sé. Ya lo leyeron. ¿Qué se supone que hizo Jezabel?
hizo que los ancianos y los nobles de Jezreel pusieran una trampa a Nabot por el delito de blasfemar a Dios. Ahora mírenlo desde este modo más moderno. Acá un prestigioso ministerio, al que solo le quedan su fastuosidad, porque sus frutos muestra, quiere apropiarse dinero mediante Nabot, un ministerio pequeño y anónimo, pero que produce mucho, porque difunde y practica un evangelio puro sin religiosidad. No lo puede hacer porque Nabot no acepta ni la compenda ni la mentira. Entonces aparece Jezabel, un espíritu poseedor de un colaborador muy cercano, que levanta una calumnia. El ministerio Nabot es herejía, dice ella. La gente que no necesariamente evidencia conocimiento agudo y preciso, piensa que sí, que puede ser. ¿Y cómo termina la historia? Nabot es apedreado hasta morir, para que Jezabel pudiera finalmente salirse con la suya y adquirir ese jardín o ministerio en nuestro tiempo para su maridito, todo lindo. Lo peor de todo es que los líderes de Israel, que es la iglesia, estuvieron de acuerdo con las directivas de Jezabel. Imagínense. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, como también se lo tenían en la historia bíblica. Elías también se lo tenía. Las personas miraban a Jezabel y hoy sigue siendo igual, y decían, esta es la clase de persona con las que no quiero meterme en problemas. La ironía es que Jezabel hizo tender una trampa contra Nabot por, según dijo, hablar contra Dios de Israel, mientras al mismo tiempo ella trataba de llevar al pueblo a adorar a Baal. Jezabel puede ser directa y manipuladora al mismo tiempo. En no pocas congregaciones se está luchando hoy contra este mismo espíritu. Muchas veces el hombre que está en el púlpito no es el que está a cargo de todo. Algunas personas de su entorno más cercano pueden ser quien posiblemente estén gobernando la congregación por medio de la manipulación, que es como decir de la hechicería. Ay, deberíamos hacer tal cosa, hermano, porque yo me he dado cuenta que el hermano Ramiro no puede llevar solamente la carga él solo, entonces toca pues yo el error, así. Esa es la manipulación. No van al individuo y dicen, bueno, me parece que eso está mal. Entonces el individuo dice, por eso, ya, al que esté. No. Siempre se trae, fíjate. Las denominaciones pueden utilizar también a la hechicería, diciendo o intimidando con expresiones tales como, si usted no cree y dicen todo lo que decimos, si dejan que esta persona hable, los expulsaremos de nuestra denominación y le quitaremos la afiliación. Eso no es otra cosa que control por medio de la meditación. De la intimidación. Bueno, les comento. Hace unos 8 años había un grupo acá, un poquitico de pronto más grandecito que este. Estamos hablando del propósito eterno de Dios. Y vinieron muchos de otras reuniones, de otras congregaciones. Y para sorpresa mía, un miércoles se fueron. Para sorpresa mía, entre comillas. Ese día yo recuerdo que antes habían sucedido unas cosas tremendas y la mayoría de gente vino y confesó muchas cosas. Yo me aterré porque no era mi intención que eso sucediera. Y cuando se fueron, recuerdo que estaba cumpliendo años, me regalaron una camisetica y yo me fui y me tiré allá en el baño y me arrollé y le dije, Señor, gracias. Es lo mejor que ves. Tú sabes que no es lo que yo quiero hacer. Yo predico el evangelio, hago lo que tú quieras, pero que yo tenga gente que a mi cargo, que yo tenga que enseñarles, no, por favor, no me lo permitas más. Y se fueron. Después supe esto que les estoy diciendo, que los llamaron, donde estaba reuniendo mi mamá, Elizabeth. Bueno, en fin, y el único que quedó fue Javier, porque de allá lo llamaron y dijeron, bueno, imagínense, le hablan a mi mamá y le dicen, si usted sigue escuchando a ese tipo y las mentiras, etcétera, que esto, se van de acá y quedan expulsadas del reino de Dios, por así decirlo.
porque ser expulsadas del reino de Dios quedan sin cobertura. Por decir eso, era de esa manera. Y ellos ¿qué hicieron? Eso no es escrito en Jezabel. Ay, sí. Y salieron corriendo. Después de que ellos vinieron de allá, cuando llegaron aquí, llegaron a una vida derrotada. Yo lo sé, porque vinieron cuestionándose con ministerios, con muchas cosas, y yo esto que estamos viendo así, en otra escala, lo estuvimos viendo. ¿No es comprensible el asunto? Se necesita hacer uno, que Dios le hable a uno de una manera diferente. Se necesita que Dios le hable a uno de una manera diferente, ¿no? ¿Cierto? Y sucedió eso exactamente. Seguimos. Control por medio de la intimidación. Fue lo que sucedió. En hebreo, Jezabel significa tanto Baal es esposo, como incapacidad para cohabitar. Eso significa. Jezabel se niega a compartir con nadie, porque está aliada con Baal, un señor falso. Señor con minúscula, por supuesto, pero señor, porque Baal significa señor. Ella es la que lleva los pantalones. ¡Oh! Sí, ella dirige, ella controla, gobierna. Y no comparte nada con nadie. En el ejemplo de la iglesia de Tiatira, era Jezabel la que sostenía, no la gente de la iglesia que ella era profetisa. Ella era la que sostenía que ella era profetisa y no la gente. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo vamos a ver en otra charla más profundamente esta parte. Esto vendría a ser como una introducción a lo que vamos a seguir viendo de esta mujer. La fornicación a la que ella seduce a los fieles en Cristo puede ser literal, ojo, esto es sexual, ¿ya? A que se acuesten con alguien, o espiritual, en el caso de las iglesias o de las congregaciones que conocemos. Las personas de la iglesia de Tiatira eran seducidas por su persona, o temían a su personalidad manipuladora, o ambas cosas. Así que, ¿cuáles son entonces los planes globales de Jezabel? 3 fundamentales, tome nota. Falsa religión, falsa doctrina y, sobre todo, socavar la autoridad genuina donde se encuentra una Jezabel. Muy posiblemente se hallarán hombres débiles que le tienen miedo a los otros hombres, que buscan complacer a la gente. Ella busca a los que comandan para quitarle su poder, su utilidad y hasta su vida espiritual. Ella, utilizando cualquier medio que sea viable o necesario, engaña a las personas para alejarlas de una vida espiritual legítima y los encanta para hacerlos entrar en su esfera de influencia. Las herramientas que utilizan pueden ser desde la falsa profecía, pasando por la melosa adulación y terminando hasta con el sexo. Ella defiende ferozmente a su pequeño reino y fomenta una dependencia extrema a sus seguidoras. Sus grupos son realmente reuniones de brujas, pero naturalmente el espíritu de Jezabel jamás revelaría eso abiertamente, por lo que muchas veces se llama estudios bíblicos hogareños. Sí. Supe de una fuente de alta fidelidad donde se me estaba quitando de acá a muchas personas, en un sentido quitando porque ellas quisieron eso, por miedo. Cada que se reunían, no se reunían a orar, sino se reunían era a otra cosa. Y esa persona me dijo, yo no voy allá por eso, pero él no sabía eso, de lo que estamos hablando. Pero es cierto, la mayoría de veces se reúnen con el énfasis de, hay oración y ayuno. Pero esa oración y ayuno, todo se sabe, de entre los que están ahí. Es un falso oración y ayuno. Por sobre todo,
Las personas que exhiben un espíritu de Jezabel resisten a una autoridad masculina firme o le tienen bronca. Muchas veces su repulsión proviene de una relación disfuncional con su padre carnal. El padre quizás haya estado ausente, no lo tuvieron, o haya abusado física o sexualmente de ella, aunque esto no lo justifica, quizás explica por qué guarda tanto resentimiento. Acusada por la indefección que ha sufrido en su pasado, ella lucha por controlar a quienes la rodean. Su grupo de estudio bíblico se convierte en una plataforma para socavar el liderazgo de su iglesia. Hasta sus oraciones parecen resonar con el resentimiento que anida en su interior hacia los que gobiernan. Está cometiendo lo que jurídicamente se denomina como sedición. Está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. Cuando es así, obviamente con la intención de derrocarla, no de ayudarla o respaldarla, se puede incluso utilizar una palabra mucho más concreta para definirla: traición. A nivel de nación, a nivel de funcionamiento político o de gobierno, este delito puede castigarse muy duramente. En algunos países, incluso con la muerte, sobre todo países como Rusia o como la China. Eso es traición, alta traición a la patria. Y eso han habido escándalos gravísimos en muchas veces por infiltración de espías que traicionan a la patria y los castigan con esta traición. Las personas que cometen sedición jamás van a ir de frente a un líder a decirle: hola, ¿cómo le va? Vengo a destruir su autoridad. No se asombre. Satanás tampoco les hace señas a los creyentes para mostrarles a dónde está, y mucho menos sobre lo que planea hacer. En el texto de Gálatas 5:20, donde se habla de las obras de la carne, se incluye esta sedición también llamada disensión. Por lo tanto, las personas que participan de este pecado dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. Eso está en las obras de la carne. Lo mismo que hechicería y lo mismo que idolatría. Y uno dice: ay, eso le está hablando al mundo. Nos habla a nosotros, ojo. No malas palabras, etc. El sutil ataque que se infiltra en la iglesia por medio de la sedición ha causado muchas divisiones, ha destruido relaciones fraternales, ha creado disensión y ha influido con gran incentivación emocional. Y la peor lucha de todas las luchas en las que puede enfrascarse un creyente, la lucha interna eclesiástica, que naturalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios planificó que debía hacer su iglesia. Cualquier intento de socavar la autoridad de alguien levantado por Dios es sedición. Porque si la autoridad fuera un intruso, no un ungido, que los hay, a su autoridad nominal habrá de destruirla el Señor, si fuera eso así. Ya que así lo dice la palabra cuando puntualiza, que dice: yo pagaré, dice el Señor. Nadie de nosotros ha sido llamado para eso. Sí, en cambio, para proclamar el evangelio real, cada uno de nosotros, sin fisuras, ni posiciones acomodacias sectoriales o denominacionales. No, Señor. Jezabel es experta en socavar la autoridad de los líderes, independientemente de la realidad espiritual y no de los liderazgos. Jezabel lleva a los líderes ungidos por Dios al desánimo, a la desesperación, al suicidio, a la depresión, como sucedió con el profeta Elías. No acaba de ver al profeta Elías derramando fuego del cielo y hecho un tieso, y viene una mujer y le hace, y él dice: me va a matar, y se va, y se esconde, y uno dice: pero ¿qué le pasa? Porque el espíritu de Jezabel es terrible. Eso no era que eso. Después de que Elías pidiera fuego del cielo y ordenara a los israelitas que mataran a todos los falsos profetas de Baal, Jezabel decidió perseguirlo. Este profeta ungido por Dios, corriendo para salvar su vida, imagínense,
llegó a rogar a Dios, Señor, mátame, yo soy el único que queda, mátame. Muchos líderes enfrentan terribles periodos de soledad y desánimo, durante los cuales desesperan y creen no ser capaces de seguir viviendo. Quizás nunca compartan lo que sienten, ni siquiera con sus esposas o sus amigos más cercanos, sin que ellos lo sepan, quizás enfrentándose a un poderoso espíritu de Jezabel, que desee controlar y dominar. Antes de venir por las ovejas, Satanás viene por el pastor, que no se trata necesariamente del nominal, ya saben de qué estoy hablando, del ordenado, del que conduce la congregación. Usted sabe que los hombres fueron los que armaron esta estructura de esta manera, que así está funcionando. Pero cuando la palabra dice pastor, dice poimano, y poimano significa el que guía, el que apacienta, el que protege. Y esto todos lo sabemos, incluyendo un grupo de personas mucho más amplio que aquellos que lo detectan, la máxima autoridad institucional eclesiástica. Zacarías 13:7 dice, heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Los líderes, vuelvo y repito, ya saben por qué digo líderes encargados, soportan el impacto del ataque de Satanás antes que las ovejas, que el resto del cuerpo, porque si esos líderes llegan a caer, las ovejas se dispersarán. ¿Habrá sucedido esto en algún lugar que usted conozca? ¿O no? Bien, eso es exactamente lo que Satanás desea. Él prefiere, si puede, tomar a un líder antes que a 1000 ovejas. Por eso Pablo amonesta a la iglesia para que orasen fervientemente y con regularidad por los que están en autoridad. Dice exhorto, cuando le escribe a Timoteo, 2, 1 y 2, en primera, dice, a todo exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acción de gracias, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que queda muy claro, sea como fuere, que todos aquellos que están en eminencia o autoridad están bajo ataque debido a la naturaleza de la posición que ellos tienen. Y está, al principio de la charla, estuvimos hablando con Jairo y con Javier, esto precisamente. Los hombres de Dios están, los que reciben mayor revelación y más claridad, son más vulnerables en un sentido, a recibir ataques directos del enemigo. Por eso la congregación toda debería tener su corazón y su mente a orar por el individuo. ¿Para qué? Para que Dios lo proteja, para que Dios lo guarde, para que Él fabrique, por así decirlo, aunque lo tiene, un cerco donde Él no pueda ser blanco fácil de los ataques del enemigo. Porque si eso sucede, mucha gente puede caer. Es decir, queda muy claro que sea como fuere, que todos aquellos que están en eminencia, autoridad, están bajo ataque debido a la naturaleza de la posición que ellos tienen. Tanto Satanás como Jezabel producen congregaciones divididas, matrimonios destrozados y vidas destruidas. Y digo matrimonios destrozados, como me hubiera gustado que estuvieran todas las mujeres aquí en la congregación. Destrozados, ¿por qué? Porque él es un manipulador o ella es una manipuladora. En ambos casos, un espíritu puede existir ahí. ¿Y qué es lo que hace eso? Vidas destrozadas, vidas destruidas. No debemos echar fuera de nuestras iglesias a estas víctimas. En cambio, debemos ir a buscarlas, a traerlas de regreso al reino de Dios. Un hombre así puede ser rescatado, liberado y salvado antes que incurra en la ira de Dios. Pero mientras esté bajo el control de Jezabel, no sabe que puede ser redimido, por lo que se desespera y hace necedades. Y lo peor de todo es que el resto del cuerpo lo juzga sin conocer los detalles, y si se ofrece, lo ejecuta. ¿Y qué hace? Lo saca, etc. Ya saben. Aquí cuando veamos un hermano que está en problemas con la esposa, ¿qué hay que hacer?
Hay que echarle una mano y recuperarlo porque quizás algún día nosotros podemos estar en esa situación. Y uno dice, no, yo sí no. No, yo sí, yo ya, imagínese, yo estoy firme. A cualquier momento pasa alguna cosa. Y los que estemos firmes, miremos que no vamos a caer. La mayoría de las veces, las personas que tienen un espíritu de Jezabel, viene de una familia disfuncional, es decir, de familias con graves problemas en su seno, porque Jezabel se alimenta de los problemas familiares. Y si no, mire cuando una mujer o un hombre son tercos, y si no, se alimentan cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque si hay grosería en uno o contestación mal en uno, automáticamente eso tiende a subir hasta ir a los golpes, hasta ir hasta las groserías, hasta ir hasta la gritería, etcétera. La Jezabel no es sino ese espíritu, no es sino que vea que hay alguien, que hay alguna pelea en alguna parte, y mujer y marido y mujer, y automáticamente ella ¿qué hace? Ese espíritu ¿qué hace? Le echa leña al fuego y le da manía. Y si hay fuego así como carboncito, ella sopla. Y si ve, y separaciones, exageraciones, y uno dice, y me pegó, y me echó, pero yo no le eché, y me echó, que no le eché, ¿qué vaya a hacer? Y uno dice, pero ¿cómo? Porque ahí hay problemas, y ella se alimenta de esos problemas. Generalmente en la historia de esas familias puede encontrarse alcoholismo, abuso, enfermedades mentales, dominación por parte de uno de los progenitores. Casi siempre la que mandó fue mi mamá en la casa, o el que mandó fue mi papá y hacía lo que quería. Siempre puede haber, y venimos de ese ambiente, imagínense. O en alguna otra forma de difusión es común que Jezabel practique algunas clases de inmoralidad o perversión sexual, dado que ella viene con traumas y marcas profundas. Estamos hablando de alguien que obviamente no está redimido por la sangre de Jesús, ¿o yo? Las personas que también padecen los mismos antecedentes se ven atraídos por ellas, pero por debajo de esa sórdica máscara hay una persona profundamente herida y lastimada. Cuando se la confronta, sí, ese debe ser Vargas, cuando se la confronta, Jezabel se vuelve defensiva y reacciona con hostilidad. Ataca con acusaciones religiosas, destinadas a producir culpa, de la misma manera en que lo hace Satanás. Que no oramos lo suficiente, que estamos en rebeldía, que no nos sujetamos, que no hay escuela dominical, que el púlpito deberíamos hacerlo así, que porque cantamos así, que si sé cuándo, que no sé cuándo, que yo hubiera sabido metido más la ficha. Eso es lo que se ve siempre. Esa es la parte que ella le fascina. Esa es una de las técnicas de la estrategia satánica, la culpa. La otra es inspirar lástima al mismo tiempo que vuelve a producir culpa. ¿Cómo puedes hacerme esto? Que naturalmente es desoír sus consejos o su influencia. Yo te amo, te he dado mi vida, y así en forma agresiva, donde no se necesita demasiado discernimiento para detectar la total falta de amor, intimida, cita las Escrituras. No se olvide usted que pese a no tener revelación, porque no tiene al Espíritu Santo como guía toda la verdad, el diablo conoce muy bien los textos de la Biblia y trata de hacer que quienes se lo enfrenten se sientan inferiores. Además tiene una gran habilidad para lograr con sus palabras que las personas que la confrontan por sus actividades y seducciones sediciosas abandonen la tarea. Pero al alejarse de ella se sienten algo mal, porque saben que han sido usadas. Recuerde que recuerde que la menciono como mujer, porque el espíritu es Jezabel femenino, pero tranquilamente puede operar a través de hombres también. Aquí lo vimos varias veces. ¿Por qué no se sale de acá? Debería colocar así. Deberíamos tener encuentros, porque los encuentros son muy buenos. Y eso me lo dijeron hombres. Deberíamos hacer esto y aquello. Y se aliaron 2 o 3
Eso es. Y cada uno de nosotros puede en determinado momento hacer algo así. Por eso tenemos, William me decía algo y decía, tenemos que estar pilas, a que cuando yo sienta que puede haber un cambio, tengo que ver a papá y decirle, papá, ¿es tuyo esto? ¿O seré yo? Y yo quiero. Ayúdame, Señor. Y comentarlo con un hermano mayor o con un hermano más cerca, decirle, hermano, yo siento que esto es así, ¿usted qué opina? Y no comentarlo con un chiquitín, sino considerando un hermano que sea algo mayor que yo para que me pueda dar un consejo. Hermano, yo creo que eso no es así. Yo recuerdo que cuando hubo un espíritu de profecía en muchas partes que yo asistí, el hermano Marcelo, como no podía controlar eso, nos dijo, vamos a hacer una cosa. Cuando alguien tenga un mensaje de parte de Dios, acérquese a un hermano mayor y coméntele, ¿sí? O una visión. Y claro, pero háganlo con un hermano mayor, no van a hacerlo con un chiquitín, ¿cierto? Y claro, cuando alguien tenía un mensaje de parte de Dios, él iba y uno llamaba, y el hermano miraba a uno y con mucho disimulo le decía a uno, hará un cachito, déjalo para otro día. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Eso no es tuyo, eso no es del Señor, eso es tuyo. Y eso deberíamos hacer o no. Mirar cuando nos viene una idea a la cabeza, si es de parte de Dios o si soy yo, y que quiero imponer alguna norma, porque quizás a mí me conviene, o etcétera, etcétera, así ya saben. Otra característica del espíritu de Jezabel es ser lo que vulgarmente llamamos chusma, que se utiliza en México, o chismosa. Tiene que estar enterada de todo lo que sucede en la iglesia. ¿Conoce usted a alguien que sea así? Es Jezabel. Es muy entrometida y le encanta manejar información. Dado que quiere saberlo todo de todos, su ministerio, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, sus problemas, y suele involucrarse en los asuntos de la iglesia que en realidad no le incumben. Y uno a veces no debería saber todas las cosas. Es mejor no saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno se carga con los problemas de otros hermanos. Entonces es mejor, entre menos sepa yo, mejor. Es mi relación contigo, Señor, amén. Y si llego a saberlo, Señor, ayúdalos. Hasta ahí puedo orar, ayúdalos. Porque ellos pueden estar cometiendo alguna falta y yo, oh Señor, ayúdalos, dales. Y no, y el Señor, no, si es que cómo les voy a resistir tan en... ¿Sí ven? O sea que hasta ahí yo puedo orar, ayúdalos. De pronto no tenga misericordia. Eso lo vamos a mirar, la misericordia y la gracia en unos días, y nosotros hasta eso debemos ser prácticos y orar. Acordémonos que esta charla son para nosotros que ya estamos en un nivel diferente, como si estuviéramos formando gente. Por eso hablo de liderazgo y otras cosas de la manera que ustedes ya saben que no es, sino de la que ya sabemos que es. Algunas veces puede ser muy difícil detectar el espíritu de Jezabel obrando en alguna iglesia, porque puede esconderse, camuflarse, mimetizarse detrás de una fachada de interés por el prójimo, de cuidado, de preocupación por ser útil, de intercesión, ay hermanos, es para orar, de apoyo o muchas otras características positivas. No se olviden que Jezabel es una maestra en el arte de disfrazar sus tácticas. Ninguno de nosotros puede ignorar a esta altura de nuestra madurez espiritual que los chismes son una de las mayores amenazas para la vida espiritual de cualquier iglesia. Es allí cuando los pecados y las fallas de muchos miembros de la iglesia se convierten en temas públicos en las reuniones de oración, con la excusa de orar por alguna determinada persona, que miren qué problema que se ha metido, y cosas por el estilo. De algo no podemos tener dudas, sobre la base de muchas experiencias vividas con relación a este nefasto espíritu. Jezabel, con sus malvadas tácticas y tenebrosos planes, va a tener un efecto venenoso sobre la iglesia, si no se trata con ella rápidamente y a fondo. Hay dos métodos muy claros y precisos para tratar con ella que cortarán su influencia y la expulsarán en medio de la congregación. El primero, para que anoten, es confrontarla de una manera directa, utilizando una fuerte autoridad espiritual, no nominal o institucional, no.
Con eso no alcanza. Espiritual para poder desembarazarnos nosotros mismos y a la iglesia de su influencia. No podemos sentarnos tranquilamente a mirar cómo Jezabel actúa en nuestras congregaciones. Opina el uno, opina el otro y cosas que no suenan. En la vida de nuestros amigos y compañeros de fe, deseando simplemente que ella se vaya. Su intención, la de ella, es socavar la autoridad espiritual que Dios ha dado a los líderes que Él ha levantado sobre su iglesia. Y no se detendrá ante nada para proseguir su objetivo. Póngase firme, confróntela con su pecado, quítele el poder con la autoridad que Dios le ha dado y detenga su influencia en medio de la iglesia. Y claro, eso le va a traer problemas. Las mujeres no quieren a un líder así, lo odian. Ese es machista, y ese también, y es que nos tiene ahí. No lo quieren, normalmente. ¿Por qué? Porque ella, su autoridad es descubierta. Una mujer manipuladora es descubierta donde hay un liderazgo sólido. Ella no puede estar ahí, ya se siente mal. No puede estar ahí. Segundo, el método es vivir en sumisión a Dios. Ojo, que estamos hablando para cuando ustedes tengan personas a su cargo. El segundo método es vivir en sumisión a Dios. ¿Quién? Yo. Y enseñe a aquellos que están bajo su autoridad espiritual a vivir también en sumisión a Él. La sumisión es la solución para la sedición. Me explico eso un poquitico. Si alguien le dice, me habla, mejor, alguien de ustedes me viene a hablar de mi esposa a mí, están en serios problemas. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque el amor que yo le tengo a mi esposa, que ustedes saben que le tengo, y por respeto a mí, no me dicen muchas cosas. Así como lo estoy diciendo de mi esposa, así se da en la situación entre nosotros. Si alguien me viene a hablar a mí que Miguel es un ladrón, o que Javier es un ladrón, o que Jairo robó a alguien, o que conociéndolo yo todos a usted, yo no, eso no, olvídense de eso. ¿Por qué? Porque yo los conozco a ustedes y los amo, ¿cierto? ¿Sí ven? No hay lugar para que eso se dé, porque la misma sumisión, ojo, que nos debemos entre nosotros, hace saber que nosotros no somos así y que nos conocemos los unos a los otros. Que un día de Mario cogió y rompió, yo he ido del hermano Mario, yo sé cómo funciona eso. ¿Sí se fijan lo que me estoy hablando? De eso de sumisión a Él primeramente y automáticamente hacia nosotros mismos. La sumisión es la solución para la sedición. Cuando una mujer está sometida a su esposo, las tácticas de Jezabel no pueden afectar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque lo ama. Y por amor a Él, no permite ni Dios ni ella misma que haya una influencia mala. No lo hay. Cuando un hombre está sometido a los líderes reales y genuinos de la iglesia, no socavará esa autoridad con palabras y comportamientos sediciosos. No. Cuando ustedes se sujetan realmente al que tienen que sujetarse, por respeto a Él y todo, no van a hacer nada que pueda estar en contra de la autoridad que Dios le dio al individuo, por mal que sea. O haga, si sería algo mal el individuo, ellos vienen y respetan la autoridad y lo aman. Cuando un cuerpo de creyentes está sometido a sus líderes genuinos, esta iglesia crece, madura y se desarrolla hasta ser un haz de luz en el mundo oscuro y pecaminoso que la rodea. Vuelvo y repito esto. Cuando un cuerpo de creyentes como el nuestro está sometido a sus líderes genuinos, esa iglesia crece, madura. Estamos hablando de cada uno de nosotros como iglesia, ¿cierto? Y se desarrolla hasta ¿cómo? Hasta hacer una luz en el mundo oscuro y pecaminoso que la rodea. Naturalmente que estamos hablando de congregaciones cuya cabeza es Cristo, donde no hay un individuo que predomine, sino un instrumento utilizado en las manos de Dios que es muy diferente, donde el poder que se mueve es del Espíritu Santo.
con sus líderes levantados por el Señor y no por una junta de convenciones, asociaciones o concilios humanos. No, Dios es el que elige, y al que elige, ¿yo qué tengo que hacer? Sí, Señor. Sí, Señor. No existe otra palabra.